pocos que se pueda fácilmente. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Mario Buenrostro, soy el coordinador del Doctorado Interinstitucional en Investigación Psicológica de la Ibero. Y vamos a tener un conversatorio aquí con estudiantes activos del programa de doctorado y con egresados ya de alto nivel, ya todos trabajando y todo el rollo, titulados y demás. Entonces, muchas gracias a todas y todos por estar aquí, ¿no? Entonces, comenzamos con algunas de las preguntas que han hecho en redes y demás que les han mandado que va la primera. Eh, ¿Alguien nos quisiera compartir un proyecto que les haya como marcado, que haya definido su carrera o su decisión de estudiar psicología? Investigación psicológica en particular, o sea, el doctorado y demás, o sea, como qué los llevó a decir, voy a estudiar psicología y me voy a meter al doctorado y demás. ¿Alguien que quiera compartir eso? Yo. Venga. Ok, bueno, básicamente a mí siempre me ha gustado como la parte del comportamiento humano y déjame, me meto a la oficina. Siempre me ha gustado como esta parte del comportamiento humano y la parte como del deterioro cognitivo. Siempre desde que decidí a tomar la decisión de estudiar psicología fue para indagar acerca de la interacción entre el comportamiento y la cognición. Entonces, básicamente eso fue como lo que me impulsó. Muchos de mis compañeros en su momento pues se enfocaban como a la parte como de la terapia y diferentes vertientes como el psicoanálisis o la parte cognitivo-conductual. Yo buscaba más como esta parte bueno, pues puede ir la psicología un poquito más allá y puede implementar como esta cuestión de saber cómo correlacionar algunas variables y tener, digamos, respuestas un poquito más concretas sobre el comportamiento humano, digamos, toda esta cuestión de terapia y así. ¿Qué me animó a mí a buscar estudiar el doctorado? Pues básicamente querer establecer o buscar una relación entre diferentes variables, en este caso como mi proyecto, pues buscar a lo mejor qué tanto implementar un programa de estimulación cognitiva cambia a una persona, pero más que por la cuestión anímica, sino por la cuestión, voy a atrever a utilizar la palabra orgánica, qué tanto afecta o qué tanto puede que cambiar este programa de estimulación, variables más como el BDNF, que es lo que me gusta y estoy investigando, ¿no? Básicamente es eso, como poder buscar una respuesta un poquito más concreta. Digo, yo sé que es difícil, pero que puede explicar de manera más objetiva un comportamiento. Eso es lo que a mí me ha motivado, doctor Mario. Va, muchas gracias. Pues, ¿alguien más que quiera compartirnos? Yo voy a decir mi historia. Digo, yo no estudié el doctorado aquí en la Ibero, pero pues igual estudié un doctorado. El mío era más bien más que en investigación psicológica como tal, era particularmente en conducta, ¿ok? Con especialización en neurociencia, pero bueno, eso hacemos de todas formas en el doctorado. Tenemos una línea de investigación que es neurofisiología y conducta, entonces que básicamente es lo que yo estudié. Entonces, a mí una de las cosas que más me llevaron a estudiar el doctor, a mí siempre me gustó la ciencia en general, desde chavito, y como que las preguntas, como lo que decías ahorita, como poder entender mejor el comportamiento humano en general, ¿no? ¿Por qué la gente hace cosas que hace? ¿Por qué la gente tiene como las broncas que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo nunca estudié psicología con fines clínicos, ¿no? Siempre fue con fines, de investigación. Entonces, al final por eso me metí. Y por eso mi línea de investigación en general, la mayoría de las cosas que hago son en modelos animales, porque son, menos complejos que los humanos, claramente. Entonces son como más sencillos, entre comillas, de estudiar, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere compartirnos o nos pasamos a la siguiente pregunta?
La siguiente pregunta, a ver, sí, Carlos. Hola, bueno, a mí también me pareció como muy interesante y pues como para compensar un poco acá, me pareció súper interesante entender cómo más o menos es el comportamiento, pero a nivel colectivo, a nivel social, cómo es que se da, ¿no? Y la verdad es que honestamente a mí me pareció interesante, pero ya estando adentro, no consideré pues lo tan importante que podría ser, o sea, se generan políticas públicas y se hacen movimientos sociales y pasan cosas, ¿no? Cuando entiendes más o menos cómo, cómo se da ese pensamiento o esa vida colectiva, ¿no? Cuando el grupo se une y hace cambios. Y a mí eso me pareció particularmente interesante y al estudiar el doctorado se me hizo aún más interesante y le vi la trascendencia. Entonces, el conocer a la persona, pero es conocer a la persona, a la colectividad como persona, a nivel de psicología social. Ya. Y bueno, Complejo el tema, por cierto. sí, y nada más pues para comentar, me parece que aquí preguntabas lo del proyecto. A mí con el que hice el doctorado se llama Del empoderamiento a la fragmentación del autoconcepto, significados construidos por parteras tradicionales en Veracruz sobre su ser y su quehacer. Es decir, cómo ellas conciben, cómo ellas generan su mundo a través de la partería tradicional y cómo eso choca con el mundo de la medicina que nosotros conocemos, con el sector salud y los derechos reproductivos y genera así como muchas cosas. A mí particularmente eso me pareció muy interesante, que No, y hablamos de... con Ujú. impacto directo sobre las personas. Por ejemplo, lo que hacemos de repente, bueno, lo que hago yo, pues que es el modelo animal, pues casi no tiene impacto de manera directa al menos, ¿no? Sobre la sociedad, es más bien a largo plazo y lo que haces tú es, el proyecto en sí mismo le pega, ¿no? A la sociedad, que es parte de lo importante, pues. Ah, está silenciado. Ah, ya. Pues a mí personalmente eso fue lo que me llamó mucho la atención y de ahí ya agarré camino. Dije, de aquí soy y eso me parece muy interesante. Y bueno, nada más eso para compartir. Ajá, Va, muchas gracias. Si Tlali había gracias. levantado la mano, no sé si quería compartir algo. Sí, espero que a ver si el ruido me deja un poquito. Ya les platicaba de los problemas técnicos. A mí en lo personal es curioso porque yo había entrado desde que empecé con psicología a querer estudiar esta parte de la mente criminal, ¿no? Ya saben, uno Eh, viendo toda esta parte de las series, ¿no? En aquella época y querer comprender todo esto, hasta que me di cuenta que no podría lidiar con todo lo que se ve ahí. Y poco a poco en mi carrera profesional fui entrando al ámbito de la psicología clínica y principalmente de la salud y hospitalaria. Entonces fue cuando comencé a trabajar con familias que tienen pequeños con cardiopatías congénitas y empecé a darme cuenta de todas las áreas de oportunidad que había ahí y de que pues era una línea poco investigada, además de que pues está envuelto en un contexto bien político, económico, ¿no? Y de sistema de salud en el que hay muchas deficiencias, desde la parte clínica, física como tal de la enfermedad, pero pues aún más desde la parte psicológica, emocional que atraviesan tanto las familias como los niños. Entonces, de ahí fue que empecé con la maestría también y posteriormente el doctorado me pareció una forma de poder establecer formalmente, como al menos desde mi campo, esta parte de esta línea de investigación para favorecer a una población que está en condición de vulnerabilidad en muchos sentidos, ¿no? Desde la parte propia de la enfermedad, desde la parte de las condiciones económicas, sociales, hasta desde la parte de estar en espera por las condiciones de nuestro sistema de salud. Y creo que es una parte que permite comenzar a visibilizar, ¿no? Toda esta situación. Y además de que en este trayecto, pues me tocó la pandemia, ¿no? Yo iba muy esperanzada a estudiar mi doctorado presencial y apenas iba a empezar y pasó pandemia, entonces tuve que cambiar totalmente mi proyecto, que yo creo que va un poco de la mano con esta parte de cómo manejar también el estrés, ¿no? A veces, porque realmente mi proyecto no había más que ser presencial, como esta evaluación psicofisiológica del estrés, donde sí tenía que conectar a las personas, a un equipo, no había forma de hacerlo.
Y fue donde también me di cuenta de la parte de la innovación respecto a la ciberpsicología, ¿no? Que es donde ya planteé mi programa de intervención en línea y que al final también permitió visibilizar o cubrir esta laguna de conocimiento respecto a la eficacia que puede haber en este tipo de intervenciones, de la estructura que podría llevar y aparte de desarrollar este tipo de herramientas que pueden ayudarnos a favorecer a las poblaciones. Yo creo que algo que pasa mucho en psicología, que a veces me ha tocado que haya debates o críticas en este sentido, es que me dicen mucho como, es que teóricamente nada más, ¿qué es lo que aporta, no? Y yo creo que la parte de psicología, sobre todo los que estamos en el campo clínico, ¿no? Y en este caso hospitalario y demás, no solamente nos enfocamos a la laguna teórica, ¿no? Sino a esta parte de la justificación social que pueden tener nuestros trabajos. Y yo creo que eso es lo que me permitió también el doctorado, como seguir fortaleciéndome en esta construcción de una línea de investigación que a mí me interesa y que además pueda aportar la parte social, ¿no? Que es muy importante. Entonces, eso, y pues ahora realmente el trabajo que yo hago es con estas familias en el hospital y cada vez ir ideando más, ¿no? Muchas gracias, Clay. Sí, definitivamente creo que tú tuviste, bueno, varios de tu generación tuvieron y bueno, y las demás generaciones tuvieron la bronca de la pandemia, pero también parte de la experiencia, creo, rica fue pues adaptarse, ¿no? A las circunstancias y al final, pues desarrollaron una nueva, bueno, tú y tu equipo y demás desarrollaron pues una nueva forma de intervención, ¿no? Que además era necesaria y pues a largo plazo creo que será pues la tendencia mundial, seguramente, ¿no? O sea, ya lo fue durante la pandemia y seguirá siendo seguramente, o sea, seguirá incrementando, ¿no? Solamente para contextualizar para la gente que no está a lo mejor familiarizada con el doctorado, tenemos 4 líneas de investigación principales, ¿ok? Porque luego van a escuchar como comentarios bien diversos, ¿no? Entonces, tenemos uno de psicología social y cultural, ¿no? Uno de psicología clínica y de la salud, ¿no? Que es más bien psicoterapia, uno de vulnerabilidad psicosocial y calidad de vida, ¿no? Que son estas cosas como de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Luego tenemos el de etnopsicología, género y relaciones interpersonales. Esto es más bien, por ejemplo, cuestiones de pareja, violencia, pero en la pareja y demás, cuestiones de culturales entre diferentes lugares del país o de otras partes del mundo, y neurofisiología y conducta, que es más cuestiones como de neurociencia básica, tanto en modelo animal como en seres humanos. Entonces, hay como mucha diversidad en el doctorado, ¿no? Flor, habías levantado la mano. Sí, justo la había levantado porque quería comentar un poquito, pero después dije, creo que ya somos muchos en la misma pregunta. Pero bueno, nada más, creo que, pues sí, en la misma línea como Mario comentaba, pues también en algún momento yo estudié la maestría con especialidad en neurología, entonces pues un proyecto que me hizo acercarme más a la psicología, en realidad, pues fue un proyecto que hice con trastornos de abuso de sustancias, específicamente con inhalables. Entonces de ahí, pues me surge como esta forma de solamente dedicarme a la investigación en el abuso de sustancias y pues obviamente el campo de neurociencias es muchísimo más amplio. Entonces hay otras cosas en las cuales pues puedes abarcar no solamente el trastorno que les menciono, sino pues hay una diversidad muy, muy grande. Entonces es como esta parte de, pues sí, de seguir con la investigación, pero aparte, pues buscar de alguna manera algunas, este, ¿cómo les sí, alguna forma, un proyecto que en realidad me vino así como a motivar más, pues fue justo eh, el encontrarme con cómo es que este, se estudiaba el cerebro a nivel neuronal. Entonces, perdón, eso es todo lo que quería comentarles. Sí, Gracias, perdón. Florcita. Gracias, Es que gracias. vivo no, a ustedes, gracias. Gracias. Bueno, pasamos aquí a otra pregunta que es nos preguntan qué tendencias creemos que van a dominar el ámbito de la psicología en los próximos años. Eh, Como de la mano de lo que decía Citlali, ¿no? De la ciberterapia, este tipo de cosas, terapia a distancia y demás.
como qué creen, ¿no? O cuáles son como las nuevas tendencias en psicología en general, ¿no? En todas las áreas, tanto en clínica, social, neuro, etcétera, etcétera. ¿Pegará algo la inteligencia artificial o no nos hará daño ni o beneficio, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere comentar algo? A ver, Alex, te veo que estás quitando el micrófono. Estaba poniendo y quitándolo, decidiendo si Eh, participaba o no. Es que creo que es una pregunta muy compleja. Yo, como también para que entiendan desde dónde les hablo, yo me dedico a la parte clínica y también a la investigación, específicamente en neuro. Y creo, por ejemplo, que sí, yo creo que la inteligencia artificial no solo nos va a pegar, sino ya nos está pegando de manera significativa en muchas circunstancias. Una de ellas, el desarrollo de ciertas patologías o trastornos mentales vinculado a modificaciones que se generan a partir de la inmediatez, de la tal vez facilidad que representa apoyarnos en una inteligencia artificial. Y esto lo comento porque lo veo en clases, y todos seguro lo sabemos, el uso de las inteligencias artificiales como ChatGPT, pues a veces se utiliza como nuestra mente de, ok, no quiero hacer esto, entonces le pido que haga esto por mí, y eso eventualmente va a limitar nuestra capacidad de razonamiento, de proyección, de estimación, etcétera, etcétera, que cuando estemos en situaciones donde ChatGPT no nos lo pueda resolver, pues tal vez cuestiones o respuestas de ansiedad, de depresión, etcétera, podrían potenciarse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tendencias? Uno, pienso que en los análisis de cierta información puede ser bastante útil la inteligencia artificial a nivel clínico, también en la promoción de determinados deterioros vinculado a estas mismas herramientas, y también en otro sector, creo que ahorita está muy de moda, por así decirlo, está regresando la moda de los psicodélicos, y pienso que eso también va a ser una tendencia o ya a corto plazo del estudio y uso de los psicodélicos como alternativas o como mecanismos de tratamiento para diferentes patologías, entre muchas otras circunstancias. Va, muchas gracias, Alex. Sí, sí, a ver, yo no me dedico a la clínica, pero yo sí veo la inteligencia artificial como una herramienta que le va a pegar mucho a todas las áreas, y yo creo que le va a pegar mucho a obviamente no sustituyendo a lo que hace una psicóloga, un psicólogo, ¿no? En terapia, nada por el estilo, pero como una asistencia adicional o de entrada y demás, como para emergencia, creo que podría ayudar bastante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de neuro, en nuestra área, yo creo que ahí está, pues, más que evidente, ¿no? Ahí, o sea, ya funciona desde hace creo que un poquito más de tiempo. De hecho, estos modelos de inteligencia artificial, de hecho, vienen de la neurociencia, ¿no? De diseño de redes neuronales y demás, que tienen desde hace años. O sea, yo cuando estaba estudiando la licenciatura ya existían, por supuesto, mucho más rudimentarios que esto, ¿no? Que lo que está ahora, pero de ahí surgieron, vaya, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial, generativa. Entonces, definitivamente creo que la tendencia irá por ahí, por lo menos en el área de neurociencia, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir sus ideas de esto? Citlali. Bueno, si no hay nadie más, no quiero como hablar mucho, porque Tú además de acapara, no esa pasa parte, nada. además de esa parte, bueno, ya sabemos, ¿no? Todo este elemento que hay de, que si bien ya tiene mucho tiempo que ya se está estudiando todo lo de las redes sociales, el impacto que tiene en la forma de relacionarnos, ¿no? Y además del impacto de la modificación de significados, ¿no? Respecto a lo que puede ser una relación interpersonal, ¿no? A esta parte de cómo le puede pegar a la salud mental, a la autoestima, en otras cosas. Además, algo que me parece interesante y que he estado viendo es esta parte de la sustentabilidad, ¿no? ¿De qué forma todas estas creencias o todas estas emociones pueden contribuir también a desarrollar o no conductas de sustentabilidad? Porque es algo que toda esta parte del clima, del cambio climático y ahorita también está muy fuerte, ¿no? Así como lo va a ser el tema de géneros.
insisto, son cosas que ya se vienen estudiando, igual lo que decían de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de la ciberpsicología, incluso en el área que estoy yo. Pero lo que tiene es que cada vez la interacción que vamos teniendo con todos estos procesos, situaciones, sucesos, pues va cambiando, ¿no? De acuerdo al contexto político, sociocultural, económico en el que nos vamos desarrollando. Y pues creo que ahorita un tema de gran relevancia, insisto, es el cambio climático, que muchas veces no nos ponemos a ver qué impacto pueden tener las creencias, las emociones, las interacciones que tenemos como seres humanos para desarrollar o no en pro o en contra este tipo de conductas. Digo, eso a mí me parece interesante. También creo que va a ser un punto fuerte y que se ha vuelto parte de las agendas. Sí, sí, definitivamente. Eso de, fíjate, con respecto a inteligencia artificial y cuestión de sustentabilidad, hay mucha crítica con respecto a al consumo energético por los data centers de inteligencia artificial, ¿no? Porque consumen muchísima energía y pues va para arriba, ¿no? Entonces, sí habrá un momento en que se tenga que, pues no sé, negociar o algo así. Digo, a ver, no, esto no es un tema psicológico, pero me refiero que evidentemente le pegará a las decisiones que se tengan que tomar también como para la investigación y demás relacionada al tema, ¿no? No sé si alguien más quiere compartirnos algo de tendencias que crean que vayan a ir para adelante. Carlos. Fíjate que ahorita que estábamos hablando de lo de la inteligencia artificial, y comentaba también Alejandro, también yo lo veo en mis alumnos, y también hay algo que hay que tomar en cuenta, o sea, llegó para quedarse y no es algo así como algo que está surgiendo, o sea, ya está, ¿no? La cuestión es más bien como subirse al peldaño y no es así como pues dile no a la inteligencia artificial, sino más bien aprende a usarlo. O sea, el hecho de que le metas y le digas, dame la tarea de esto, eso no es aprender a usarlo. O sea, ahora ya hay otra, por lo menos tienes que generar un buen prompt, por ejemplo, y ya está. O sea, entonces también a nosotros nos obliga como docentes a cambiar esa visión y decir, sí o sí van a utilizar inteligencia artificial. Y es que no es uno u otro, sino es como aprender a utilizar esas nuevas herramientas, ¿no? Y no creo que esto vaya para atrás, por el contrario, ¿no? Es, va para adelante y entonces es un nuevo reto de cómo llevar la psicología a ese nivel. Me tocó ver algunos prompts interesantes de cómo te van a dar un acompañamiento psicológico y hay unos verdaderamente interesantes, ¿eh? Y entra a áreas y se mete y ahí está. O sea, prompts que te obligan a reflexionar, a pensar en ti y todo eso. Y entonces le dices, y entonces los psicólogos clínicos, o sea, ya se nos adelantó. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ni modo, o sea, es subirse al carro porque no hay de otra, ¿no? Y eso es un nuevo reto para la psicología, me parece. Una nueva forma de investigación, una nueva forma de hacer intervención psicológica, y eso es algo que no va para atrás, sino más bien nosotros tendríamos que adelantarnos. Y la pregunta aquí clave sería, ¿qué tanto nosotros vamos uno o dos pasos atrás, ¿no? Y abre como muchas líneas de investigación. O sea, ¿nos estamos quedando atrás o la tecnología está avanzando demasiado rápida? Cualquiera que sea, se tienen que como que empatar, ¿no? Hacer estudios de mercado. Yo lo veo en la investigación cualitativa, por ejemplo, en el análisis del discurso. O sea, te ayuda un chorro las herramientas de inteligencia artificial para entender conceptos, para entender patrones, para entender consistencias y todo eso dentro de los mismos discursos de las entrevistas. Te ayuda un chorro. O sea, a final de cuentas, ya es algo que está, ¿no? Y hay que subirse. Yo me imagino que en su tiempo, por ejemplo, a lo mejor el Word decía, el Word tiene un chorro de herramientas, ajá, pero el Word no te va a hacer los escritos, eso es una realidad. Te ayuda con ortografía, a lo mejor te puede ayudar con la redacción, pero no te va a hacer tu trabajo. Yo creo que a un nivel superior lo mismo tiene que ser la inteligencia artificial, solo que es, ¿y ahora cómo voy a convivir con esa nueva forma de investigar? ¿Cómo voy a convivir con esa nueva forma de ser docente? O sea, cambia solamente el paradigma, solo que vamos como unos pasillos atrás, ¿no? Pero es un nuevo reto para la psicología, me parece, tanto de investigación como para terapia, me imagino yo. Sí, 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 no, gracias. y en todas las áreas, como dices, no nada más en clínica neuro, sino también social y demás, Oh, ¿no? Y yo creo que va a ujú, ser una herramienta para disminuir también como, por ejemplo, las áreas de vulnerabilidad, pues precisamente para disminuir
el gap que hay, ¿no? Entre las diferentes, pues los grupos sociales que tienen, que se encuentran en vulnerabilidad, ¿no? Que están, con menos recursos o menos oportunidades. En teoría debería ser una herramienta para Más. disminuir esa distancia, ¿no? Ojalá Ujú. que lo logremos, digo, como sociedad. ¿Quién sabe? Sí, Disminuir. Sí, está complicado, pero bueno, ojalá que sí sí. se logre. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos o nos pasamos a la siguiente pregunta? ¿No? Venga. A ver, preguntan qué tanto, que cómo manejan la presión, ¿no? Y las expectativas con respecto a los proyectos de investigación, ¿no? Que llevan. En particular, vamos a hablar durante su experiencia en el doctorado, tanto para los estudiantes y las estudiantes actuales como para ya egresados. Han estado hablando mucho los egresados, ¿no? Y las egresadas, entonces, ¿qué onda con los estudiantes actuales? Las estudiantes actuales, ¿qué opinan? ¿Cómo manejan la presión? Si está demasiado difícil llevar un proyecto de investigación, está demasiado fácil, hay forma de convivir, mucha gente, en mi época, decían que la gente que estudiaba el doctorado o en general se dedicaba a investigación, éramos como medio esclavos de nuestros tutores o nuestros proyectos, ¿no? ¿Eso es real? O sea, realmente, si hay una explotación así muy cruel o hay forma de llevarlo, ¿no? Manuel. Hola, buenas. Pues más que nada, lo que es la base de todo, yo diría es, elijan un proyecto que les guste. Y si eligen el proyecto que les guste, ya cualquier cosa que les caiga encima es como nada más un reto. No es algo que te aplasta, no es algo que digas, ay, qué feo que me está pasando esto. Es como ok, entonces, ¿cómo le hago para sacarlo? Y ya, si tienes eso, ya estás, el resto es nada más, eh, hasta incluso un poco autorrecompensante, porque ponle tú tienes que echarte, no sé, entregar algo para lo que necesitas darte cuenta que una revisión bibliográfica te exige leerte, a lo mejor no completas, pero sí unos 50 y tantos artículos así, de escaneado y sacar cosas importantes, pero es como, ok, pero si es un tema que me gusta, la misma curiosidad te dice, mira, no manches, estoy hojeando esto y resulta que esto va por un lado que a lo mejor no me imaginaba, entonces eso es muy, muy, muy reconfortante. Y también en términos generales de cómo sobrevivirle, eh, llévense mucho el usar los mismos recursos que da la universidad. Luego la universidad hace como foros a veces hasta de no solamente 100% académicos, sino académicos sociales, y esto te ayuda a estar en contacto con ideas pues sí, con ideas frescas y luego hace muchos como que eventitos en los que de repente hay como que canapés y te ponen así como la comidita, la bebidita, y eso, quieras que no, te hace sentir en una comunidad. Entonces es algo de lo que yo sumamente les recomiendo que formen parte cuando tengan oportunidad de esas cosas y les hace como mucho más entretenido el viaje, descubren cosas que no sabían que podían, que existían y pues sí, nuevamente, siempre y cuando esto va a ser, no una caminata en el parque, pero si ustedes están bien motivados por su proyecto y es algo que les gusta y que dicen, es que yo sé que como estoy estudiando para investigador, cuando salga de aquí voy a ser el máximo experto en esta rama que a mí me encanta. Eso es lo que les va a hacer mucho paro. Va, muchas gracias por los tips, Manuel. Flor. Sí, bueno, pues como bien decía Manuel, pues a veces sí es importante el hecho de que te guste un proyecto, ¿no? Pero cómo llevar y cómo manejar la presión de llevar a cabo un proyecto, pues tiene que ver principalmente con la organización y cómo es que tú te planteas, ¿no? Porque si no, si no de alguna manera, si no organizamos los tiempos y además no organizamos o no tenemos un esquema en el cual nosotros pudiéramos estar aprovechando todos los tiempos, pues esto sería caótico, ¿no? Y a veces te vuelves esclavo de esto, pero porque tú no te organizaste. Yo creo que la planificación es muy importante y además el hecho de sí priorizar las cosas, ¿no? Qué tan importante es cada cosa para entonces darle su tiempo.
Algo que también, pues sí, es importante como para que pues manejemos la presión en los proyectos es como acercarnos muchos hacia nuestros asesores, porque de alguna manera a veces creemos arrancar y seguir con el proyecto y hacerlo rápido. Y la verdad es que a veces sí hay como este freno o esta forma de irte orientando y decir, espera, no va hacia allá, vamos de otra manera. Entonces es importante la comunicación con los asesores y sobre todo, pues, la resiliencia o este manejo al estrés, ¿no? Porque tenemos que tener como, de alguna manera, ser conscientes que, que tenemos que manejar, pues, a veces los tiempos, a veces las presiones de otras cosas, a veces la vida misma también, ¿no? Entonces, todo esto se puede siempre y cuando, pues, se organice uno y planifique su proyecto. Gracias. Muchas gracias, Flor. ¿Alguien más quiere comentar esto? Ya. Mariana. Sí, pues yo creo que a lo que han dicho Manuel y Flor, creo que sí, efectivamente, como que una cosa que ayuda mucho es saber que va a ser un reto. Creo que eso es lo primero, como decir sí va a costar, va a ser un reto, va a implicar muchas más exigencias en todos los órdenes y bueno, dependerá mucho de las características de cada quien, ¿no? Lo que tenga de otras cosas en la vida. Yo creo que también ayuda mucho el manejo de expectativas, ¿no? Yo ahora que estamos en cuarto nosotros, o sea, como escuchamos a los a veces estamos en grupos conjuntos con los de la generación que vino después de nosotros y nos escuchamos un poco en pensar que en cuarto ya ibas a tener claridad, ya ibas a tener no sé qué, ya sabías todo esto y entonces de pronto como que sí va siendo más estresante las expectativas que uno se pueda plantear, ¿no? Si en tal semestre ya tendría que tener claridad de mi proyecto, de la pregunta, de mi avance, entonces creo que es también manejar nuestras expectativas hacia nosotros mismos, hacia lo que nos exigimos y que al final es un camino, ¿no? Vamos avanzando y nos vamos a seguir preguntando y en cuarto nos seguimos preguntando como si estuviéramos en primero y en segundo y yo no sé para los que acabaron, pero creo que ese es el proceso de aprendizaje, ¿no? El cuestionarte todo el tiempo, lo que a lo mejor ya dabas por sentado en un momento y decir no. También creo que a veces colocamos varias expectativas en los docentes, ¿no? En el propio programa y que finalmente también es un programa que está actualizándose, que los docentes están encontrando con nuevos retos, ¿no? Y entonces de pronto creo que manejar el estrés también es como pensar que el proyecto es tuyo y que el avance es tuyo y que los que están ahí te van apoyando, ¿no? Para caminar hacia allá, llegar a una meta, pero creo que sí, a mí me ha ayudado un poco a entender y tener más claras mis expectativas y eso creo que disminuye un poquito el estrés, el nivel de exigencia, eso creo que puede ser. Y bueno, otro elemento fundamental que a mí me parece es pues sacar el estrés con tus compañeros de generación. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que siempre nos ha ayudado mucho a hacer equipo, compartir lo que nos estresa, todo lo que tiene que ver con hacerte equipo con tu generación, ¿no? Comentar, apoyarte o a veces apoyar. Entonces creo que también eso es un factor que no hay que dejar de lado y ayuda mucho. Muchas gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo en mi época, ya como viejito, y en mi época también era lo más divertido. O sea, yo lo que más gozaba, a ver, obviamente sí te diviertes haciendo los experimentos, no digo que no, pero es mucho más divertido irse con los cuates a echarse unas chelas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y empezar a quejarse ahí del estrés que uno tiene, etcétera, etcétera, las broncas que se mete uno. Pero en mi experiencia, nada más para ver si coinciden, normalmente uno va como esto del estrés es como cuando uno es niño, que va subiendo de grado y vas, al principio, no sé, las tablas de multiplicar, ¿no? Son como muy difíciles y luego ya cuando dominas eso y lo ves hacia atrás dices, qué fácil era, ¿no? Y luego va subiendo, ¿no? Y luego cuando empieza a ver, por ejemplo, ecuaciones o cosas así, pues las de primer grado son sencillas, luego ya cuando te metes, no sé, por ejemplo, a transformadas de Laplace o cosas así en la prepa, pues así ya eso es mucho más complicado, entonces vas como subiendo y lo mismo pasa creo acá en el doctorado o en cualquier área, ¿no? Es decir, vas viendo cosas nuevas, son difíciles, te tienes que, pues obviamente, dedicar bastante, ¿no? En el doctorado, eso sí creo que es importante. A diferencia de la licenciatura, claramente, y todavía de la maestría,
el estudio creo que es mucho más independiente que en esos otros niveles, ¿no? En esos otros niveles hay mucho acompañamiento por parte de los docentes y demás, incluso en la maestría todavía, pero creo que ya en el doctorado ya es muy, muy, muy independiente, ¿no? Ya es como cuando uno se dedica a hacer investigación, ¿no? O sea, obviamente uno puede pedir ayuda, obviamente uno puede tomar cursos, puede ir con algún experto y enterarse, pero la mayoría de la chamba y el trabajo de entender las cosas y de prepararse es individual, ¿no? Entonces, es decir, es de dedicación independiente, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, obviamente cuesta trabajo al principio, sobre todo, pero luego vas dominándolo y creo que ya empieza a ser menos estresante, ¿no? Obviamente, entre más, también tu red de apoyo esté más amplia, pues creo que eso ayuda bastante. Y ahora con inteligencia artificial, nada más para retomar el tema, ayuda muchísimo. Por ejemplo, a mí, últimamente, o sea, el último año, la inteligencia artificial a mí me ha ahorrado, no sé, o sea, yo creo que fácil unas 2, 3 horas de trabajo al día, así de fácil. ¿No? O sea, me ahorra muchísimo trabajo, ¿no? Cosas que obviamente que se tienen que hacer, pero que la inteligencia artificial, las puede hacer pues más rápido principalmente, ¿no? Que uno, en algunos casos mejor también, ¿no? En otros casos, por supuesto que no, pero creo que sí ayuda. Por ejemplo, Manuel decía de que luego uno se tiene que aventar para un proyecto, para escribir un artículo de más, no sé, 50 artículos, ¿no? Para leerlos. Pero hay veces, para todas y todos los que nunca han escrito un artículo, como tip, uno no siempre necesita leer el artículo, los artículos que lee de principio a fin, ¿no? No, no es necesario en todas las ocasiones. Hay artículos que sí, y hay artículos que a veces uno necesita literal la información que viene en un párrafo. Entonces, buscar esa información solito, pues lleva su tiempo, pero cuando usas inteligencia artificial y te la da ya directo, ¿no? Nada más la corroboras, por supuesto, y demás, pues te ahorra probablemente, no sé, una media hora de entre búsqueda y lectura y síntesis, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas creo que o les van a ayudar mucho, ¿no? Ya hablé mucho, ya me voy a callar. ¿Alguien más quiere compartir algo al respecto de qué tanto cómo manejan el estrés, ¿no? ¿Sí, Josué? Bueno, prácticamente nada que no hayan dicho ya mis compañeros, yo lo resumo como en la parte de tiempos. Al final la presión siempre está en función de qué tanto organizas ese tiempo, como lo decía mi compañera Flor, y también cuáles son como estos objetivos a corto plazo, ¿no? Si tu objetivo a corto plazo es algo alcanzable, pues la presión de pronto se nivela a ese objetivo. De pronto si es una presión o un objetivo que no es objetivo, o sea, por así decirlo, o sea, por utilizar la misma palabra, la presión se vuelve más grande, ¿no? Básicamente aquí el poder organizar y el poder destinar el tiempo a los diferentes sectores de tu vida, pues te va a dar como esta oportunidad de poder priorizar qué tanto requiere más tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, pues es eso, la presión va en función a qué tanto es el objetivo a corto plazo. Va, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. A ver, pasamos si quieren a la siguiente pregunta. Dicen que, ¿cuáles son las habilidades esenciales que consideran que se necesitan para estar estudiando el doctorado? ¿Qué se necesita? O sea, ¿con qué tienen que venir ya y qué a lo mejor lo van aprendiendo aquí sobre la marcha? ¿No? A ver, ¿alguien? O sea, ¿qué consideran que es esencial? ¿No? ¿Alex? Eh, Esto también está relacionado a la pregunta anterior del manejo del estrés y las expectativas. Algo que creo que puede ayudar mucho y que también puede convertirse eventualmente en una habilidad es hacer ejercicios de conciencia en el sentido de darse cuenta, uno, de cuál es la exigencia que tengo enfrente, ya sea el proyecto, la clase, lo que sea, cuáles son los recursos con los que cuento para enfrentar dicha exigencia. Por ejemplo, voy a leer un artículo, en mi caso yo me distraigo mucho, entonces yo no puedo pensar que el artículo lo voy a leer en una hora porque no me alcanza con mis recursos. Entonces, el hacer estos ejercicios de conciencia me permite establecer
de manera más precisa lo que voy a hacer, mis actividades, cuánto tiempo le voy a dedicar y demás. Muchas veces la presión viene porque malestimamos los recursos que tenemos y malestimamos también a veces la exigencia. Y, eso sale rápido, y cuando te enfrentas a eso te das cuenta que no sale tan rápido, ¿no? Entonces creo que hacer estos ejercicios o tener la capacidad de hacer conciencia regularmente sería una habilidad que se necesita para enfrentar un desafío a largo plazo como es un doctorado. También la capacidad de esfuerzo, conocer la capacidad de esfuerzo que tenemos, porque va a haber momentos, por supuesto en función de los proyectos y demás, pero va a haber momentos en que el esfuerzo sea realmente importante y habrá otros momentos en los que no, te la lleves más tranqui, que te da tiempo para irte a echar las chelas y eso. Pero hay días en los que hasta puedes llegar desmayándote. Nada, no es cierto. Hay días en los que tienes que Yo esforzar tengo más, el ¿no? recuerdo de un alumno que llegaba sin dormir a trabajar. Exactamente. Eso no lo hagan. Entonces, creo que hacer estos ejercicios como de conciencia, de darte cuenta de cómo estás transitando y qué es lo que vas a hacer al respecto, es importante. Y también algo que creo que me di cuenta un poquito avanzado en el doctorado, pero fue algo que también me ayudó, es que el doctorado no solamente te da herramientas académicas, sino también el doctorado dentro de tu proyecto de vida te da muchas cosas. Entonces, a veces, ciertas circunstancias te dan más herramientas y más aprendizajes para lo que tú eres y lo que vas a hacer en un futuro que para lo que representa tu proyecto en determinado momento. Y a veces tener claro eso y poderlo visualizar te permite que no te estreses tanto, que lo manejes o que no haya tanta resistencia, vaya. Porque a veces, ¿y esto para qué lo estoy haciendo? Esto ya a mí ni me interesa y tengo que escribir un buen, y qué hueva este análisis, y yo voy a hacer solo cuantitativo, y por qué tengo que hacer estas cosas. Pero si te das cuenta de qué es lo que te está exigiendo, qué habilidades y qué puedes desarrollar a partir de ahí para tu persona, porque al final, terminando el doctorado, vas a tener que utilizar tus herramientas para poderte posicionar, ¿no? Con el título no viene junto un puesto de trabajo, un sueldo y esas cosas. Entonces, el que también se puedan dar cuenta qué habilidades, capacidades y herramientas les da el doctorado como personas, creo que es súper importante. Eso. Muchas gracias, Alex. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Pues sí, de acuerdo. Y sobre también el tema de la pregunta, yo creo que, o sea, ¿qué tienes que llevar? Yo creo que dependerá mucho de cada caso, pero yo creo que algo esencial es, en la medida de lo posible, un proyecto del que estés convencido, como decía Manuel, y con mucha claridad. O sea, creo que se avanza mucho. Claro que al momento de entrar puedes cambiar, ¿no? De pronto vas a decir, ay, no, fíjate que ya venía muy convencida de esto y cambias, pero creo que ayuda mucho el llegar con un proyecto lo más definido posible, ¿no? Porque entonces ya vas a entrar a avanzar sobre ese y te va a ahorrar mucho tiempo, a que si tienes que replantearlo, repensarlo, ya buscaste sobre un tema algunos artículos y luego tienes que hacer otra búsqueda porque cambiaste de tema y creo que eso puede quitar tiempo. Yo creo que hay muchas herramientas, ¿no? Que puedes traer, pero yo digo que algo esencial sí es en la medida de lo posible un proyecto lo más claro y que, como dice Manu, te guste, que te apasione y que además si tú trabajas ya, o sea, estás en un ámbito, estás trabajando, pues que a lo mejor en la medida de lo posible pueda tener relación con otras cosas que haces, ¿no? Entonces creo que eso ayuda mucho en tiempos y en menos procesos estresantes. Definitivamente. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguien más que quiera compartir qué se necesita para estar en el doctorado? Josué. Yo lo que me he estado dando mucho cuenta en este transcurso es que lo que más me llama la atención es la interacción con las personas que hablan de cosas similares a las que tú hablas. Me he topado con muchas personas que de pronto no conocía, pero alguien más conocía y de pronto ya la conoces porque ahí está esta interacción o hablas ya de un lenguaje similar al lenguaje que a ti te gusta. Entonces, esta parte de empatía, de comunicación, de facilidad de palabra pudiese ser de ayuda
para que tú puedas tener esta interacción con otras personas y estas personas pues se vean interesadas en lo que tú estás haciendo, tú te intereses en lo que ellas están haciendo y puedas obtener cosas de ellos. Cosas de ellos me refiero a una opinión, una idea, una referencia, un libro, algo que te puedan recomendar para que prácticamente pues tú te nutras de lo que ellos te dicen. Básicamente, pues eso es lo que yo podría aportar en esta pregunta. Va, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Yo agregaría, en general, mucho trabajo, bueno, mucha capacidad de resiliencia, digamos, para reponerse ante los cambios, ¿no? Las circunstancias cambiantes, que eso, no nada más para el doctorado, sino yo creo que para la vida en general, ¿no? O sea, está constantemente cambiando, por ejemplo, lo que le pasó a Citlali, que ya se tuvo que desconectar, y a su generación, ¿no? Bueno, por ejemplo, bueno, Alex y también Carlos que están aquí también vivieron esas broncas por la pandemia, ¿no? Que se tuvieron que parar los proyectos durante año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, pues obviamente, como tú estás estudiando el doctorado, no puedes como dejar y no hacer ya nada, ¿no? Entonces tienes que adaptarte. La investigación, en general, es eso, adaptación, ¿no? O sea, la investigación lo que busca es nuevas estrategias, ¿no? Pues para las cosas que van cambiando, ¿no? Lo que se sabe y lo que no se sabe. ¿No? Si no hubiera cambios, pues de hecho, estrictamente hablando, pues con poquita investigación que se hubiera hecho hace algunos años ya hubiera sido suficiente, ¿no? Pero como todo está cambiando y más en psicología, que es una cuestión muy, 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 muy social, ¿no? Y como la sociedad está en constante cambio, pues obviamente siempre se tiene que estar actualizando. Entonces, yo creo que esa es una. Dos, mucho trabajo independiente, ¿no? eh, y una habilidad así como específica, pues dependiendo de su área, ¿no? O sea, si tú quieres trabajar en cuestiones de neurociencia y no sabes absolutamente nada de neurociencia y quieres entrar al doctorado de hacer neurociencia, pues probablemente te va a costar trabajo, ¿no? O sea, no va a ser tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera entrar a hacer investigación en clínica, pues seguramente me va a costar trabajo. No digo que sea imposible, pero me va a costar mucho trabajo, ¿no? Entonces, por poner ejemplos, ¿no? Flor. Bueno, también agregaría yo mucho la capacidad pues, de trabajar en equipo, ¿no? Hay que siempre estar como de alguna manera, siempre eh, con el equipo, estar de acuerdo en lo que se va a hacer y organizarnos. Ese es uno de los que yo agregaría, nada más. Muchas gracias, Flor. Sí, sí, esa es fundamental. Aunque el trabajo independiente es importante, ¿no? Al final, prácticamente todos los proyectos en el doctorado y en cualquier otra área, ¿no? Se hacen en equipo, ¿no? O sea, son trabajos en equipo. No hay forma, creo, hoy por hoy, de hacer una investigación como de calidad y que tenga como repercusiones reales, ¿no? De manera individual, ¿no? Antes, por ejemplo, a inicios del siglo, creo que sí era muy común, ¿no? Que se hiciera investigación de manera individual, ¿no? De hecho, muchos artículos clásicos en psicología son un autor, dos autores, tres a lo mucho, ¿no? Pero hoy por hoy, si se fijan en los artículos, la inmensa mayoría de artículos relacionados en psicología, ya no se diga neurociencia, o sea, pueden ser 5, 6, 7, 10 autores, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo es fundamental porque no nos da la vida para hacer todo nosotros, ¿no? Entonces, eso también es importante. Oigan, yo creo que en cuanto a las preguntas le vamos a parar ahí. Y ahora viene el momento de los comerciales, ¿no? Entonces, les dejé ahí en el chat eh, la liga para que nos sigan en Instagram. Vamos a estar metiendo cosas ahí, cosas de lo que hacemos, las investigaciones que hacemos en el departamento y particularmente en el doctorado. Entonces, para que nos sigan, vamos a poner así como mucha información de datos interesantes que obtenemos en nuestros proyectos, ¿no? También puse el flyer de la convocatoria, para las y los que no la han visto. La mayoría de los que veo aquí ya, están bastante avanzados en sus trámites para ingresar, entonces a lo mejor no lo necesitan, pero para quien no, lo tenga demasiado visto, ahí está también. Eh, Me pidieron que les recordara que, al terminar, ¿sí? O sea, por estar aquí todo este tiempo que le dedicaron, pues les van a dar el 20% de beca, ¿no? Y en los próximos días les va a llegar un certificado por parte de la universidad con ese porcentaje
de beca. También va a haber un recorrido guiado en las instalaciones de la Ibero el sábado 1 de marzo a las 9 de la mañana, es decir, dentro de 2 días, ¿no? Para quien guste ir, ¿no? Entonces, pues venga a la universidad y pueda conocerla, ¿no? Si no la conocen. La verdad está padre la universidad, no, no nos podemos quejar y están remodelándola y va a quedar creo que más chida todavía. Bueno, no sé si alguien tenga dudas al respecto del doctorado en general, trámites de ingreso y demás, ¿no? Venga, pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias a nuestros y nuestras estudiantes, gracias también a nuestros egresados y egresadas y pues nos estamos viendo, ¿va? Cuídense mucho. Gracias. Gracias a ustedes, Bye. cuídense. Bye bye. Bye, hasta luego. Gracias, hasta luego.